Fenómeno de carácter mediático, comercial, social, que explica que, por ejemplo, yo esté ahora en un punto de este continente americano, ustedes se encuentren en otro punto y nos podamos comunicar como si estuviéramos en la misma sala. La agenda globalista es la que permite que, por ejemplo, mi último libro, Un mundo que cambia, que se editó en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, se pueda agotar en 2 horas en España en Amazon. Es lo que sucede con la agenda globalista. La agenda globalista es la que les permite a ustedes comprar zapatos que se han fabricado en otra parte del mundo y vender sus productos nacionales en otros puntos del globo terráqueo. De manera que la agenda globalista, en términos generales, es un fenómeno, la globalización, en términos generales, es un fenómeno positivo. No es lo mismo la agenda globalista. La agenda globalista es un plan de control del planeta y para que no piensen que formo parte del elevado número de conspiranoicos que vivaquean en este mundo, me van a permitir que la defina tal y como la define el propio David Rockefeller, uno de los grandes iconos de la agenda globalista, en la página 405 de sus memorias. Les traduzco, cito. Algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si lo desea. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La afirmación de David Rockefeller es desde luego enormemente interesante. Algunos nos han acusado a los Rockefeller de que nosotros no actuamos de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, por el contrario tenemos una visión internacionalista y dentro de esa visión internacionalista formamos parte de una cábala secreta, de un grupo secreto que conspira con otros para crear un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, un mundo a secas, si ustedes lo desean. Y frente a esta afirmación, David Rockefeller confiesa de manera bastante sincera que si esa es la acusación, él se declara culpable y además está orgulloso de ello. Y a continuación, en las páginas siguientes de sus memorias, va desgranando su papel en la creación de grupos que sirven a la agenda globalista, como es el caso del Club Bilderberg, como es el caso de la Trilateral, como es el caso del Consejo de Relaciones Exteriores. La agenda globalista existe. La agenda globalista, como muy bien señala Rockefeller, tiene como misión crear una nueva estructura de carácter económico, social y político, una estructura en la cual las naciones van a dejar de ser naciones independientes, van a dejar de ser naciones soberanas, para, por el contrario, estar sometidas a esa cábala secreta de la que el propio David Rockefeller se consideraba parte. ¿Qué tiene esto que ver con la familia? Seguramente se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, pues hay una razón absolutamente esencial por la que la familia se cruza dentro o en medio de los planes de la agenda globalista. La agenda globalista tiene fundamentalmente 3 grandes obstáculos para poder avanzar en el mundo en el que vivimos, un mundo totalmente cambiante. El primero de esos obstáculos es la identidad cultural, la identidad de carácter nacional. Y la agenda globalista hace todo lo posible porque efectivamente esa identidad cultural, esa soberanía nacional, esa independencia de los países desaparezca. Lo hace de manera muy diversa, si tengo que ser muy sucinto y muy rápido porque quiero pasar inmediatamente al tema de la familia. Pero lo hace, por ejemplo, mediante el control de la información. En estos momentos, el 80% de la información que ustedes reciben, puesto que no viven ni en India, ni en China, ni en Rusia, sino en Occidente, el 80% de la información que ustedes reciben, por supuesto, en prensa escrita, en televisión, en radio, en documentales de animales, en películas de adultos, en series de televisión e incluso en dibujos animados para niños, es una información que está en manos de tan solo 7 grandes transnacionales. No solamente se controla la información, se controla el ocio, se controla el entretenimiento.
En estos momentos, de nuevo, prácticamente el 90% de la música de entretenimiento que se produce, que va a parar a vídeos musicales, que tiene su lugar en los grandes canales de televisión, está en manos de tan solo 3 transnacionales, lo que explica que puedan tener un mensaje promiscuo, que puedan tener un mensaje incluso ocultista, sin que prácticamente se produzca ningún tipo de reacción frente a ello. El control es enorme. Y por cierto, quisiera añadir, hablando de entretenimientos todavía más perversos, que el 90% de la pornografía que se consume está en manos también de solo 3 transnacionales, y el presidente de algunas de ellas ha confesado de manera abierta que se dedica a promover la pornografía porque es una de las formas de atacar a Cristo. Y a continuación define a Cristo con palabras que yo no puedo repetir aquí porque son groseramente blasfemas. La idea de esa identidad nacional va desapareciendo, se va erosionando, se va diluyendo gracias a los medios de comunicación. También se va diluyendo gracias a que la mayoría de los políticos, la inmensa mayoría de los políticos, jamás leyó la Biblia y mucho menos el libro de los Proverbios, un libro donde se nos advierte de que el deudor no es nada más que un siervo, un esclavo del acreedor. Esto, que es bastante claro y que se puede ver en la vida cotidiana, es más dramático, si cabe, en el caso de las naciones. Aquellas naciones que están endeudadas están dejando de ser naciones independientes, naciones soberanas, naciones con capacidad de acción y de reacción, y por el contrario lo que sucede con ellas es que se convierten en esclavas, en siervas de aquellas instituciones a las que les deben algo. Y por cierto, las últimas declaraciones del Banco Mundial diciendo que no hay base para el desarrollo industrial de Hispanoamérica debería de ponerles desde luego las luces de alarma, porque significa que esas naciones de Hispanoamérica, que según la agenda globalista tienen finalmente que convertirse en protectorados, van a ser protectorados pobres a los que no se va a permitir desde esa cábala secreta que busca un nuevo orden mundial que se desarrollen industrialmente. No solamente sucede así en el caso de las naciones, además se da la circunstancia de que esas naciones corren el riesgo de perder su identidad por movimientos migratorios masivos que no pueden asimilar, y también porque incluso la ideología de género acaba creando una lealtad que va más allá de fronteras. La lesbiana que sigue la bandera del arco iris, como el comunista que seguía tiempo atrás la bandera roja, se siente mucho más identificada con otra persona que tiene su misma visión ideológica que con sus compatriotas. De manera que el primer obstáculo, dejémoslo ya apartado, pero para que lo entiendan, son las naciones. El segundo gran obstáculo para el avance de la agenda globalista es la familia. Y esto explica los peligros, las amenazas y los ataques que recibe. ¿Por qué la familia es algo que la agenda globalista tiene que triturar, tiene que vencer, tiene que someter? Fundamentalmente por 2 razones. La primera de las razones es porque la agenda globalista parte de la base de que en este pequeño planeta azul somos demasiados. En este pequeño planeta azul tenemos que sacar a miles de millones de personas para que sea el planeta perfecto, el planeta adecuado, el planeta que está diseñando desde esa cábala secreta a la que se refería David Rockefeller en sus memorias. Pero en segundo lugar, y esto es mucho más importante, la familia tiene que ser destruida, aniquilada, convertida en la nada, por la sencilla razón de que la familia es una institución natural. Reflexionen ustedes que en la Biblia la familia aparece antes que la política. Por supuesto, hay una primera familia antes de una primera ciudad, hay una primera familia antes de un primer rey, hay una primera familia antes de una primera cultura, y esto es enormemente significativo. Y la familia, como es una institución totalmente natural, los creyentes añadiríamos que además salida de las manos del propio Dios,
es un auténtico peligro para cualquier intento de gobierno mundial, de gobierno global, por una sencilla razón, porque esa familia natural es la última defensa, la última protección, el último baluarte cuando se producen grandes catástrofes. En un momento determinado, en una nación se puede dar la circunstancia de que efectivamente haya una invasión extranjera, una guerra civil, el desplome de las instituciones económicas, la desaparición de las instituciones políticas. Podríamos mencionar muchas desgracias, pero la realidad es que frente a ese tipo de desgracias, el único baluarte, la única defensa, la última trinchera es precisamente la familia, y por eso la familia tiene que ser destruida. La familia, a fin de cuentas, lo que indica es que se puede resistir a esa agenda global y no vamos a consentir bajo ningún concepto que resista a esa agenda global. La familia tiene que ser sometida, y en el momento en que consigamos reducir al polvo a la familia, en este planeta solamente tendremos miles de millones de seres humanos aislados, perdidos en su soledad y por lo tanto mucho más fáciles de dominar. En algunas partes del mundo puede resultar curioso esa idea del ser humano aislado, sin familiares, perdido, pero para cualquiera que se moleste en viajar por Europa Occidental podrá percatarse de que efectivamente eso no es una novela de ciencia ficción, no es una serie de televisión que nos catapulta al futuro, es la realidad ya de millones de seres humanos que están totalmente solos y a los que se puede someter con más facilidad. ¿Cómo conseguimos acabar con la familia, que es el segundo gran obstáculo de la agenda globalista? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es conseguir que la población se reduzca de manera masiva. Alguno pensará que esto es una exageración. Permítanme, porque no puedo ir más allá de dar unas pinceladas, que les dé alguna pincelada de lo que significa exterminar a centenares de millones de seres humanos de acuerdo a la ideología de género y a la agenda globalista. Desde que se aprobaron las primeras leyes de aborto en los años 80 en Occidente, el número de seres humanos que han sido exterminados en los abortorios supera los 1.400 millones de personas. ¿Han oído ustedes bien? 1.400 millones. Eso es la población entera de la República Popular China. Es como si de pronto un día nos despertáramos y China fuera un inmenso desierto y sus ciudades estuvieran vacías y sus campos no tuvieran un solo ser humano porque hubieran sido exterminados en bloque. Eso es lo que ha conseguido la legalización del aborto. Y para que se hagan una idea de lo que esta cifra significa, esa cifra es 20 veces superior a la cifra de toda la gente que murió en las dos guerras mundiales. En términos meramente demográficos, las dos guerras mundiales fueron realmente una excursión de escuela dominical comparado con lo que ha sido el aborto. Permítanme que les dé alguna pincelada más para que comprendan ustedes la gravedad de ese genocidio masivo que está unido al aborto. Por cierto, aborto que en estos momentos pugna por imponerse en todos los países de Hispanoamérica. Todo el mundo habrá escuchado en los últimos meses una referencia a un movimiento social en Estados Unidos que recibe el nombre de Black Lives Matter, las vidas negras importan. Lo habrán oído en relación con la muerte de George Floyd, un delincuente que fue detenido por la policía y que parece ser que entró en una situación mortal mientras un policía le practicaba una presa. En estos momentos no está nada claro si eso fue lo que causó su muerte. Haciendo un pequeño paréntesis, las autopsias indican que más bien la muerte vino derivada de la enorme cantidad de drogas que llevaba en su interior, pero esto es secundario. Fuera como fuese, lo cierto es que el movimiento de las vidas negras importan se convirtió en un movimiento conocido en todo el planeta. Es curioso que este movimiento considera que las vidas negras importan cuando un delincuente negro o un negro a secas encuentra la muerte a manos de un policía blanco. Pero curiosamente no ha dicho una sola palabra de los 18 millones de niños abortados en Estados Unidos en las últimas décadas. De nuevo, insisto, han escuchado ustedes bien, 18 millones de niños.
El número de niños negros que ha perecido en los abortorios de Estados Unidos desde los años 80 hasta acá más que triplica el número de judíos que encontraron la muerte durante el Holocausto. Esto es tremendo, todos nosotros conocemos, y es lógico que conozcamos y que no olvidemos lo que fue el Holocausto, en el que perecieron algo menos de 6 millones de judíos, o una cifra que ronda los 6 millones de judíos. El número de negros exterminados en los abortorios de Estados Unidos es 3 veces esa cantidad. Y no les importa, a los de las vidas negras importan, y parece que tampoco le importa a mucha gente que se sepa. El aborto, y es uno de los elementos de la ideología de género, se ha convertido en un verdadero instrumento de genocidio. Y por supuesto, si consigue al final legalizarse en los países de Hispanoamérica, es muy posible que en muy poco tiempo lleguemos a los 2.000 millones de vidas en todo el mundo que han perecido en los abortorios. De manera que dense cuenta de que la familia ahí es un objetivo claro y que evidentemente no vamos a permitir que la familia haga lo que ha hecho durante milenios, que es perpetuar nuestra especie humana. En segundo lugar, y esto es enormemente importante, la familia se encuentra bajo un fuego ciertamente despiadado que no está dispuesto a cobrarse prisionero, que es el de la ideología de género más allá del aborto. Incluyamos aquí aquellas normas que buscan legalizar el matrimonio homosexual, un matrimonio por su propia razón de ser estéril, porque la raza humana, el género humano, es heterosexual, y si fuera homosexual nos habríamos extinguido hace milenios. Gracias a Dios no ha sido así, pero el hecho de impulsar precisamente esas leyes de matrimonio homosexual, de adopción de niños por parejas homosexuales e incluso aquellas leyes que permiten la transexualidad cuando uno es una simple criatura, cuando uno tiene 7 u 8 años, como se ha dado el caso en España, evidentemente indica hasta qué punto podemos reducir la población, pero además vamos a acabar con la familia. La ideología de género insiste en que hay multitud de familias. La familia ha dejado de ser la unión de un hombre y una mujer para convertirse en la unión de personas del mismo sexo, tanto si son lesbianas como si son homosexuales masculinos o incluso en algunas ocasiones de transgénero. Sería muy largo explicarles hasta qué punto todas estas legislaciones tienen unas consecuencias sociales devastadoras, pero quisiera aclararles que algunas de las consecuencias ya no solamente se quedan en el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino que poco a poco van avanzando en áreas que nos llevan hacia un estado totalitario, hacia un estado dictatorial. Permítanme citarles un par de ejemplos. El primero es la educación. La idea es privar a los padres del derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios, un derecho que está reconocido, dicho sea de paso, en distintos tratados de derechos humanos internacionales, que se supone que tendría que ser de obligado cumplimiento, pero que la agenda globalista y en especial la ideología de género están vulnerando, atacando y pisoteando a diario. La idea es que efectivamente nuestros hijos sean finalmente educados por partidarios de la ideología de género y que por una simple sucesión biológica, a la vuelta de muy pocos años, esos jovencitos adoctrinados, cuyo cerebro se ha lavado, inmediatamente entren en las filas de los seguidores de la ideología de género. Es una gran batalla, la batalla educativa, y es una batalla que necesariamente tenemos que vencer, a menos que estemos dispuestos a que nuestros hijos formen parte única y exclusivamente de lo que desea esa cábala secreta que, en palabras de David Rockefeller, va hacia la creación de un solo mundo. El segundo problema con este tipo de leyes está relacionado con lo que se ha dado en llamar leyes contra la discriminación de género. Las leyes contra la discriminación de género, como tantas cosas, suenan bien. Hay que reconocer que las palabras que se han escogido para definirlas, bueno, pues son palabras que suenan magníficamente. Igual que cuando se habla de salud sexual y reproductiva. ¿Quién estaría en contra de la salud sexual y reproductiva de las mujeres? El problema es que la salud sexual y reproductiva es simplemente una manera cínica de denominar al aborto.
Y de la misma manera, las leyes contra la discriminación por razón de género no son nada más que leyes dictatoriales que lo que pretenden es que nadie se pueda enfrentar con la amenaza que significa la agenda globalista y con el avance de la ideología de género. La persona que, por ejemplo, se niega, estoy hablando de mi país de origen, de España, se niega a que en un colegio que él dirige o un colegio en el que él enseña se enseñe la ideología de género, puede sufrir desde una multa hasta la prisión y, por supuesto, la pérdida de su puesto de trabajo. Y en este sentido, evidentemente, la ideología de género avanza de una manera espectacular. Alguno diría, bueno, pero los colegios privados, por ejemplo, los colegios católicos, seguramente se librarán de eso. No, se suman a eso. Entre otras cosas porque en el caso de España esos colegios católicos son colegios que en la inmensa mayoría de los casos son concertados, es decir, reciben dinero del gobierno para abrir sus plazas y por supuesto no están dispuestos a perder el dinero del gobierno oponiéndose de manera frontal a la ideología de género. En muchos casos se convierten en canales no menos feroces de la ideología de género de lo que pueden ser las escuelas públicas. De manera que finalmente la familia se encuentra en una situación de tremenda dificultad que arranca de las leyes de ideología de género, que pretende, por supuesto, acabar con el crecimiento de las familias, que tiene la intención de someter la educación de esos niños al adoctrinamiento de los poderes públicos y que, por supuesto, se espera que en algún momento se vaya disolviendo y deje de ser esa piedra colocada en el camino hacia el triunfo de la agenda globalista. Hay un tercer enemigo de la agenda globalista y tengo que mencionarlo aquí porque me parece absolutamente importante para que ustedes puedan darse cuenta del terreno que están pisando en estos momentos. Si el primer enemigo son las identidades nacionales, la cultura nacional, si el segundo enemigo de la agenda globalista es la familia, el tercer enemigo son lo que yo denominaría cristianos bíblicos. Y quisiera subrayar muchísimo la idea de bíblicos. No cualquier persona que se considere cristiana, no cualquier confesión religiosa que diga que es cristiana, sino aquellos cristianos que están enraizados en la Biblia. De nuevo, permitan que les dé una breve pincelada para que comprendan lo que estoy diciendo. Hace poco más de un año, a inicios del año 2019, tuvo lugar una inmensa reunión de organizaciones relacionadas con los lobbies gays, con el movimiento LGTBI en Hispanoamérica para analizar cómo era la situación. Esta inmensa reunión en la que estaban presentes todas las organizaciones, todas las ONGs, todas las instancias que impulsan la ideología de género y que tienen un contenido abiertamente homosexual, llegó a 3 conclusiones por unanimidad. 3 conclusiones. Primera conclusión: la ideología de género y con ella la agenda globalista había quedado paralizada en el subcontinente americano, es decir, en Centro y Suramérica. El avance de esa agenda globalista, el avance de esa ideología de género había quedado detenido, había sido frenado. Tenía que haber llegado hasta sus últimas metas, hasta sus últimos objetivos años atrás, pero sin embargo se había encontrado con que estaba frenado, lo cual, por supuesto, resultaba intolerable. Segunda conclusión a la que llegaban por unanimidad estas organizaciones: la culpa de la detención, del frenazo, de la paralización del avance de la agenda globalista y de la ideología de género la tenían los evangélicos. Y por cierto, a partir de aquí desarrollaban toda una interpretación de lo que estaba sucediendo que creo que tenemos que tener en cuenta y creo que tenemos que tomar muy en serio. El análisis que hacían las organizaciones era el siguiente. Nosotros habíamos pensado que efectivamente la confesión religiosa mayoritaria en Hispanoamérica era la Iglesia Católica y por eso no había que preocuparse en absoluto del avance de la ideología de género. ¿Por qué? Muy sencillo, porque con la Iglesia Católica al final siempre podemos llegar a un pacto. Habrá que discutir el precio, pero vamos a llegar a un pacto. Y aunque es cierto que hay muchos católicos de base
que son pro familia, pro vida, que efectivamente son contrarios a la ideología de género. Sin embargo, al final, la Iglesia Católica es una institución de tipo piramidal, tiene una jerarquía y lo que decida la persona que está en la punta de la pirámide, en la cúspide de la jerarquía, es lo que van a obedecer todos. Tiene una obediencia de carácter militar, por decirlo de alguna forma. De manera que el católico de abajo, el católico de a pie, que se siente identificado con una causa pro familia, pro vida, evidentemente es partidario de esa causa, seguramente se esfuerza por ella, tiene una enorme buena fe en esa dirección, pero en el momento en el que toquen el silbato arriba, todos se van a poner en fila y aunque sea protestando, van a ir siguiendo ese tipo de directrices. Esa situación no se da en las iglesias evangélicas. Carecen de jerarquía, carecen de una estructura piramidal. Por supuesto, eso hace muy difícil poder llegar a un pacto con ellos, aun en el supuesto de que quisieran llegar a un pacto contrario a sus principios morales, y por lo tanto, cuando han aparecido en toda Hispanoamérica, nos han desconcertado, primero por una aparición que no esperábamos, ¿de dónde demonios han salido estos evangélicos? Y segundo, porque tienen un tipo de estructura y un tipo de actuación que dificulta enormemente el poderlos arrastrar en nuestra dirección. Además, a diferencia de la Santa Sede, que suscribe el programa 2030 de la ONU, que no es nada más que la agenda globalista, y que incluso en la última encíclica del Papa Francisco ha respaldado calurosamente la agenda globalista, esta gente no tiene ese tipo de disposición. Tercera conclusión enormemente importante. Hay que infiltrar y destruir a los evangélicos, porque son nuestro obstáculo principal en Hispanoamérica. Y este elemento es un elemento que de por sí daría para una conferencia, pero yo no me puedo permitir en estos momentos distraerme mucho en términos de infiltración y destrucción, aunque creo que efectivamente es un tema de enorme relevancia y desde luego es una de esas cuestiones como para detenerse en ellas. Llego a la última parte de esta exposición, que me parece que es enormemente relevante en cuanto a ser una parte donde vamos a intentar analizar de manera práctica qué hacemos frente a una agenda globalista que va más allá de la ideología de género y va más allá de los ataques a la familia. Los ataques a la familia son solo uno de los frentes de la agenda globalista, igual que la guerra en el Pacífico dentro de la Segunda Guerra Mundial era uno de los frentes de la Segunda Guerra Mundial, sin duda muy importante, pero solo uno de los frentes de esa Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo salimos adelante de una situación de amenaza no solo para la familia, sino para nuestras libertades y para una serie de derechos fundamentales que van a quedar triturados por la agenda globalista, por la ideología de género, si no reaccionamos? ¿Qué hacemos frente a esa situación? Fundamentalmente tres cosas, y permítanme que me detenga en esas tres cosas en los próximos minutos. Primera de esas cosas, no tener miedo. Si tienen ustedes a mano la Biblia y acuden ustedes al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, Cristo se está refiriendo, está hablando con el autor del Apocalipsis, con Juan, y le dice algo muy interesante. Capítulo 21 y versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El texto es un texto que nos resulta chocante. Cristo está hablando con Juan y diferencia entre aquellos que van a estar con él y aquellos que serán arrojados al lago de fuego y azufre. Ahora, cuestión verdaderamente llamativa. Y es quién va en cabeza para ser arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Posiblemente si la decisión fuera nuestra, quizá hubiéramos pensado en los asesinos, en los idólatras.
Dios sabe. Pero curiosamente, Cristo coloca en primer lugar a los cobardes. Los primeros que merecen ser arrojados a ese lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, son los cobardes. Y los que van en segundo lugar son los incrédulos, aquellos que se niegan a creer. Esto es algo enormemente importante. Cuando yo oigo que un creyente dice que no quiere actuar de cierta manera que debería actuar porque quiere estar en su zona de confort, me da un escalofrío porque pienso que es posible que sea uno de estos cobardes que van en cabeza a la hora de descender al lago de fuego y azufre. Lo primero que no podemos permitirnos frente a esta situación es la cobardía. No podemos ser cobardes ni incrédulos. Tenemos que recordar que el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor, y que además el que está en nosotros es muy superior al que está en el mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión, a mi juicio, también enormemente importante para saber abordar esta situación. Y aquí tenemos que irnos a Mateo capítulo 5, donde Jesús define por primera vez a sus discípulos. Mateo capítulo 5 es el inicio de lo que se conoce convencionalmente como el Sermón del Monte, y Jesús, que dirige este discurso a sus discípulos, cuando lo dirige empieza diciendo cosas muy curiosas. Por ejemplo, empieza diciendo que sus discípulos son felices, bienaventurados, dichosos, porque lloran, porque tienen hambre y sed de justicia, porque los calumnian, porque dicen todo tipo de mal sobre ellos, porque los persiguen a causa de la justicia. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser eso un motivo de dicha, de felicidad, de bienaventuranza? Y Jesús lo explica. Lloran, pero serán consolados. Tienen hambre y sed de justicia, pero serán saciados. Los van a perseguir y a calumniar, pero eso significa que están cumpliendo una misión como la que cumplieron antaño los profetas. Y por lo tanto tienen razones para sentirse felices, dichosos y bienaventurados incluso en medio de la dificultad. Y cuando Jesús ha pasado esa definición de las bienaventuranzas, a continuación dice lo que son sus discípulos. Y me van a permitir que me detenga aquí unos instantes porque tenemos que tener esto en cuenta. Primera definición de los discípulos de Jesús, Mateo 5, versículo 11. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los discípulos no son una marca más de sal dentro del inmenso supermercado de sales espirituales de este planeta. Los discípulos de Jesús son la sal, la única que existe, es la sal de la tierra. Y la sal, en la época de Jesús, no era tanto un condimento para cocinar, para guisar, sino que fundamentalmente era algo que se utilizaba para evitar que los alimentos no se corrompieran, no se pudrieran, no se echaran a perder. Cuando hace poco más de 5 siglos, hace poco más de medio milenio, los españoles llegaron a las costas de este continente, y no voy a entrar en si eso fue una desgracia o una bendición, el caso es que llegaron. Pudieron llegar precisamente porque buena parte de sus alimentos estaban conservados en sal. Y Jesús es muy claro, esta tierra, para no corromperse del todo, para no pudrirse del todo, para no echarse a perder del todo, necesita que vosotros seáis la sal. ¿Y qué sucede si no actuáis como sal? Si de pronto llegáis a la conclusión de que dentro del salero se está más cómodo, dentro de esa hipócrita y cobarde zona de confort. ¿Qué sucede si pasa con eso? ¿Vais a ganar la paz social con los partidarios de la agenda globalista, con los poderes que le impulsan? Van a decir, bueno, que sigan cantando dentro de sus iglesias y que de vez en cuando se convierta alguno, no nos importa. No. Si lo que hacéis es que renunciáis a ser la sal, si esa sal deja de servir para lo que tiene que servir, os van a tirar al suelo y os van a pisotear. Porque la conclusión a la que llegará el mundo es que no sois nada más que un atajo de hipócritas y de cobardes. Con los labios confesáis una serie de cosas y luego, sin embargo, a la hora de la verdad
no defendéis eso, os escondéis como conejos y por lo tanto os van a sacar de las orejas y os van a pisotear. Permítanme de nuevo que dé una pincelada en este sentido. Cuando en el año 2005 el entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, personaje muy siniestro al que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha definido como el imbécil. Es muy grave que al final el secretario general de la OEA pueda decir eso de un antiguo presidente del gobierno. Rodríguez Zapatero en ese año comenzó a impulsar las leyes de ideología de género. Matrimonio homosexual, adopción de niños por parejas homosexuales y, de manera muy grave, adoctrinamiento en ideología de género de los niños a través de una asignatura escolar que se denominaba Educación para la Ciudadanía. Asignatura que hacía que un niño de 3 años, cuando el gran problema de un niño es ver si consigue resolver cómo se ata los cordones de los zapatos y cómo termina de controlar esfínteres, bueno, pues ese niño de 3 años ya iba a ser adoctrinado en las maravillas de la homosexualidad. Cuando esto salió a la calle, la reacción de las iglesias evangélicas mayoritariamente fue quedarse dentro del salón. Muy pocas personas nos enfrentamos con esa situación porque nos dimos cuenta de que eso era solo el primer paso. Ya el primer paso era muy grave, pero el segundo paso iba a ser pavoroso. De alguna manera, ese silencio intentando comprar la paz. Es más, en un momento determinado, el gobierno creó una fundación para dar dinero a las confesiones religiosas no católicas, es decir, evangélicos, musulmanes y judíos, y colocó al frente de la fundación como presidente al homosexual más conocido del país, un hombre que se llamaba Pedro Cerolo y que era un militante LGTBI. Cuando sucedió eso, la mayoría de las iglesias decidieron callar. Había algo de dinero calentito, no les iban a molestar, se llevaban bien con el gobierno, se sentían felices. Incluso cuando la ley de matrimonio homosexual se aprobó en el Congreso, el gobierno consiguió llevar a un evangélico para que hablara desde la tribuna y dijera literalmente: estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos somos como César Vidal. Es una fortuna, seguramente, que los evangélicos españoles no sean como César Vidal, pero concretamente en esta cuestión creo que no era yo la parte equivocada. Y pareció que todo iba bien. Hemos ganado la paz social, la sal se ha quedado tranquila dentro del salero, nos dan algo de dinerito caliente que ha salido de los bolsillos del contribuyente, gloria a Dios, aleluya. Pero entonces llegó la segunda oleada de leyes de ideología de género y no habían sido sal para la primera. Y cuando llegó la segunda, que eran las leyes sobre supuesta defensa frente a la discriminación por razón de género, de pronto descubrieron que el día menos pensado podía llegar la secretaria del pastor a su despacho y decirle: mire, pastor, a partir de este domingo voy a venir al culto con Luisa y esperamos que dentro de unos meses nos case. O que podía llegar el director del coro al despacho del pastor y decirle: mire, pastor, a partir de este domingo voy a venir con Eduardo al culto, nos vamos a sentar en la primera fila y esperamos que nos case a los dos a la vuelta de unos meses. Y que negarse a hacer esto, o quizá predicar sobre Romanos 1 y 2, le podía costar al pastor muy caro en términos económicos y quizá de cierre de iglesia, y entonces se asusta. No habían sido sal en su mayoría. ¿Y qué pasó? Pues que a la sal la tiraron al suelo y la van a pisotear siempre que quieran. Es terrible, pero esta es la situación y es una lección histórica de la que ya nos advirtió Jesús hace casi 2000 años. ¿Qué es lo segundo que define a los creyentes? Que son la luz del mundo. En Mateo 5 y versículos del 14 en adelante dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
La idea de Jesús es bastante clara. No solo sois la sal que impide que este mundo se corrompa, se pudra, se eche a perder. Además sois la luz. La luz, no hay más luz, no una de las luces. No ni siquiera una de las luces, pero más brillante que otras. La luz. Y si no arrojáis vuestra luz en la sociedad en la que vivís, esa sociedad camina en tinieblas, puede tropezar en cualquier momento y romperse la crisma contra el sol. De manera que tenéis que arrojar la luz en la sociedad en la que estáis. Primero, no seáis cobardes. Segundo, recordad que sois la sal de la tierra y la luz del mundo y actuar en consecuencia. Tercero, tenéis que daros cuenta de que esta es una carrera larga y una carrera de fondo. Hay gente que tiene una idea de la vida espiritual como que la vida espiritual es algo rápido. Tú mencionas la fórmula mágica que tienes que formular, confiesas Dios sabe qué tipo de cosa y se produce como si fuera una especie del rito de un mago. No es cierto. La vida espiritual es una carrera muy de fondo. Y hay que tener esto delante para saber lo que se tiene que hacer. Y para no llevarse desilusiones, ni tener la sensación de que sus esperanzas han sido frustradas, etc. No. Es que la vida cristiana es una carrera de fondo. Si me acompañan ustedes a la carta a los Hebreos, y es una carta enormemente interesante, donde el factor del tiempo, el elemento del tiempo es muy importante. El autor de la carta a los Hebreos escribe a unas personas que son creyentes de origen judío, pero que ven cómo sigue en pie el templo de Jerusalén, cómo se siguen realizando los sacrificios, cómo los rituales se continúan día a día y dicen, pero bueno, aquí la muerte de Jesús en la cruz, la idea de que es el Mesías, ¿de qué sirve si esto sigue en pie, si esto no se ha caído, si esto continúa como si tal cosa? Y el autor de la carta a los Hebreos les escribe para mostrarles cómo tienen que ver la realidad, que no es la realidad de los sacrificios del templo, sino lo que hay detrás de esa realidad. En el capítulo 1 de la carta les muestra que Cristo no es un mero hombre, sino que es Dios, tanto que cuando entró en el mundo los ángeles recibieron la orden de adorarle. Y que Dios le dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. En el capítulo 2 les muestra que es un hombre, pero no un hombre como nosotros, sino un hombre perfecto que efectivamente nos puede comprender porque también ha sido hombre. En los capítulos del 3 en adelante va mostrando cómo todo el sistema de sacrificios del templo no tiene ya ningún sentido, porque Cristo murió una vez y por todas, proporcionando el sacrificio expiatorio para todos, un sacrificio muy superior a los sacrificios del templo. Y por lo tanto, en algún momento ese templo se va a caer y va a ser más pronto que tarde. Y entonces llega al capítulo 11 y ahí empieza a hablar de la fe. Y da muchos testimonios de fe. Da testimonios de fe que efectivamente hacen referencia a aquellas situaciones de triunfo que nos gustaría vivir. Moisés llega al borde del mar de las Cañas, se abre el mar, pasan los israelitas a pie enjuto y cuando van el ejército del faraón se vuelve a cerrar el agua y acaba. Josué llega delante de los muros de Jericó, soplan, tocan las trompetas y se caen los muros, etcétera, etcétera, etcétera. Es el tipo de episodios que nos gustaría vivir por fe. Pero curiosamente, cuando llega el versículo 36 de ese capítulo 11, el autor de la carta a los Hebreos dice lo siguiente. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hay un segundo grupo de personas que son gente de fe y que no vivieron aspectos bonitos, triunfales y victoriosos. No es que no tuvieran fe, no es que los primeros tenían fe y los segundos no. No.
Los segundos, como dice el versículo 39, alcanzaron buen testimonio por la fe. No era gente de poca fe, no eran creyentes que apenas tenían fe, todo lo contrario. Es más, era gente absolutamente extraordinaria. Como dice el versículo 38, el mundo no era digno de ellos. La sociedad en la que vivieron no era digna de ellos. Y de hecho estaban tan por encima espiritualmente y moralmente de esa sociedad que los persiguieron, tuvieron que exiliarse, algunos los ejecutaron, algunos vivieron en pobreza, incluso en cuevas, pero no era gente sin fe, todo lo contrario. Tuvieron un extraordinario testimonio de fe y, sin embargo, pasaron por estas situaciones. La fe, en muchos casos, se encuentra con el triunfo, en muchos casos con una resistencia tremenda, sobre todo cuando vive en medio de una sociedad que no se merece a esos que tienen fe. ¿Y qué hay que hacer ante la eventualidad de que esa situación se produzca? Capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que parece aquí es verdaderamente tremendo. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo una realidad. La vida cristiana es una carrera de fondo. Esto no es una carrera de 50 metros. Y si alguien piensa que es una carrera de 50 metros, está muy equivocado. Esta es una carrera larga que solamente se puede correr con éxito si uno fija los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también corrió la carrera de su vida. Y cuando él miraba la carrera de su vida, sabía que en medio de esa carrera había una cruz, el tormento más vergonzoso y doloroso de la época. Y sin embargo, no dejó de correr, a pesar de que veía una cruz. ¿Por qué? Porque después de la cruz estaba la resurrección y el ascenso a la diestra del trono de Dios. Es lo que se espera de nosotros. Nosotros tenemos que correr, tenemos que administrar nuestro aliento, nuestro resuello. Y en esa carrera larga, que puede ser muy difícil, en medio de la cual puede haber cruz, sin embargo, podemos llegar al final si ponemos los ojos en Jesús y seguimos el ejemplo de Jesús. Esto es enormemente relevante para saber lo que vamos a hacer. Y esto significa que no tenemos posibilidades de éxito. Tenemos enormes posibilidades de éxito y yo soy una persona cargada de esperanza siempre que sepamos dónde ponemos los ojos, que es en Jesús. Esta es una carrera en la cual el elemento espiritual es enorme. No sé si David Rockefeller era una persona espiritual, no sé si lo es George Soros, se supone que el Papa Francisco lo es, pero en cualquiera de los casos este es un combate espiritual. Va mucho más allá de lo político, de lo social, de lo económico. Esos son factores importantes, pero el factor espiritual es cabal y decisivo. Y este es un elemento en el que tenemos que fijarnos a la hora de actuar. Si alguien piensa que puede ganar esta batalla recurriendo solamente a medios humanos, a la cercanía con políticos o a la intervención en política, está muy equivocado. Y de hecho es muy triste y muy trágico que esas organizaciones de ideología de género de Hispanoamérica lo vieran con más claridad que muchos evangélicos. Y que ellos se percataran de que ese elemento, que era claramente espiritual, era el peligro, no el peso, la influencia que pudieran tener en determinados lugares. Y en ese sentido, la expansión del Evangelio en Hispanoamérica es absolutamente esencial para poder ganar esta batalla. Permítanme que les dé la última pincelada, me parece enormemente importante. En el año 1975, que en términos históricos ha sido esta mañana a la hora del desayunar, en el año 1975
el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. Había un 7% en el cual había porcentajes muy pequeñitos de evangélicos y porcentajes de religiones de origen africano, como podía ser el vudú, la santería, etcétera, etcétera. Del año 1975 al año 1995, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 93 al 80%. Y esa pérdida de 13 puntos se dirigió de manera muy mayoritaria hacia las iglesias evangélicas. Del año 1995, con un 80% de evangélicos, a la elección del Papa Francisco, que fue elegido, entre otras razones, para parar el avance de los evangélicos en Hispanoamérica, los católicos pasaron de ser el 80% de la población de Hispanoamérica al 67%. Y la inmensa mayoría de ese trasvase de la Iglesia Católica en otras direcciones fue hacia las iglesias evangélicas. Es verdad que hubo gente que optó por el ateísmo, por el agnosticismo, etcétera, pero mayoritariamente pasó a las iglesias evangélicas. Si en estos momentos los evangélicos de Hispanoamérica son fieles a la palabra, se arraigan en seguir la enseñanza de Jesús, se colocan bajo la dirección real del Espíritu Santo, no de todos aquellos que dicen que hablan por el Espíritu Santo y que muchas veces no pasan de ser charlatanes. Si las iglesias evangélicas siguen ese camino, en 20 años la mayoría de Hispanoamérica puede ser evangélica. Y si la mayoría de Hispanoamérica es evangélica, los cambios espirituales y después de ellos políticos, sociales y económicos que podemos llegar a contemplar en esta parte del mundo pueden llegar a tener una trascendencia positiva de tales dimensiones que ni siquiera las podemos imaginar. Al final, la base para poder avanzar en esta dirección no está, como algunos piensan, en quizá involucramientos políticos, alianzas, pactos, etc. Eso puede tener en algún momento alguna pequeña importancia. Pero lo que realmente han tenido esos colectivos gays es el crecimiento de los evangélicos. Es la idea de que la mayoría de la sociedad, o una parte muy importante de la sociedad, es evangélica. Y el hecho de que, a diferencia de lo que sucede con la Iglesia Católica, es imposible pactar con ellos, de manera que hay que infiltrarlos y destruirlos. Tenemos que no ser cobardes. Tenemos que recordar que somos sal y luz. Tenemos que asimilar la idea de que esta es una larga carrera y podemos llegar a ver cambios y transformaciones que ni siquiera podemos imaginar. Y ahí es donde reside el futuro de nuestras naciones, el futuro de nuestros pueblos y, por supuesto, también el futuro de la familia. Ha sido un placer servirlos. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Extraordinario, César, extraordinario maestro y también un visionario, pues muy sagaz de lo que ocurre en el mundo. Como le decíamos, el día de ayer hemos estado trabajando todo el tema de esos desafíos internos que tiene la familia y el Señor nos ha venido ministrando e ilustrando y fortaleciéndonos y restaurándonos. Igualmente, el día de hoy queremos darle una mirada a todos los agentes externos para que asimismo también sepamos qué hacer y también asumamos la responsabilidad que nos toca como hijos de Dios de seguir siendo esa sal y luz al mundo entero para poder traer esa propuesta del cielo aquí a la tierra y que nuestros gobernantes incluso puedan ver de que ese es el mejor camino para el bienestar de la nación, de la ciudad y por supuesto el desarrollo de cada familia. Espectacular, sigamos tomando nota. Bueno, realmente un maestro y es algo que nos abre los ojos para poder ver lo que va a venir, lo que está viniendo y lo que está sucediendo. Entonces necesitamos abrir los ojos para prepararnos. Y sobre todo, Guiller,
preparar a nuestra familia, Ujú. que nuestra familia esté preparada para poder afrontar todos los cambios y para poder afrontar todo lo que está viniendo dentro de nuestras naciones. Así es, hay esperanza para la victoria, pero hay que saber dónde apuntar. Así es. Bueno, sabemos que esta enseñanza